Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, si son tan amables, en el capítulo 5. Esta mañana, como lo hacemos cada primer domingo del mes normalmente, ¿verdad? Vamos a tener la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la comunión como se le conoce. Y por eso, como pueden ver ahí en su boletín, le hemos puesto este mensaje, hermanos, como podemos ver ahí en la pantalla también, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta, como cantamos hoy al final del devocional, celebrad a Cristo. Y a través de la Santa Cena, de la Cena del Señor, hermanos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Celebramos a Jesucristo, celebramos al Señor Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, su sacrificio por nosotros, y la bendición y el regalo que eso significa para nosotros. Así que vamos a hablar de esta fiesta esta mañana, y nuestro texto específico va a ser el versículo 6 al versículo 8, 6, 7 y 8 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, como está allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que dice, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vamos a decirlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Celebremos la fiesta. Dígale a la par, celebrar la fiesta. Por favor, al que está a la par suya. Celebrar la fiesta. Vamos a celebrar esta fiesta esta mañana. Vamos a celebrar. Dice, celebremos, dice Pablo, la fiesta. Pero dice que no la celebremos con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que la celebremos con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Fíjese que dice, no celebremos una de las fiestas, sino que dice, celebremos la fiesta, porque es única, singular, no hay comparación, es la fiesta cristiana, dijéramos. Es nuestra fiesta, es la fiesta que el Señor nos mandó celebrar continuamente hasta que Él venga de regreso. Y cuando Él venga de regreso, la vamos a volver a celebrar ya con Él, ¿verdad? Presente, en cuerpo, hermanos. No solo en espíritu, como está con nosotros esta mañana, pero cuando Él regrese, vamos a celebrar otra vez esta fiesta, pero con Él en la mesa. Con Él presente en cuerpo, hermano. En cuerpo. En ese cuerpo que Dios le dio, el Padre le dio cuando resucitó. Entonces estos 3 versículos, hermanos, estos 3 versículos del capítulo 5, tenemos que verlo en el contexto del capítulo entero y de toda la carta, y obviamente en el contexto de todas las escrituras. Por eso quiero que vean ustedes el capítulo 5, que es el contexto, dijéramos, inmediato de las palabras de Pablo, porque acuérdense que cada versículo está dicho en un contexto, y si lo sacamos del contexto, dijo alguien, se vuelve un pretexto. Y muchos desde los púlpitos ocupan la Biblia, ocupan versículos como pretexto para decir lo que ellos quieren decir. Entonces, estos versículos están en ese contexto del capítulo 5,
Si usted lo mira rapidito, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero si usted mira, vea el tema que le pone su Biblia allí, la Reina Valera le pone un caso de inmoralidad juzgado. Y básicamente, si usted ve el versículo 1, dice que había allí entre ellos una situación inmoral muy grande, muy seria. Había entre vosotros, dice, fornicación, o sea, era inmoralidad sexual, quiere decir. Y era tal, dice, que ni siquiera entre los inconversos en el mundo se toleraba o se mencionaban estas cosas. No solamente ni en el mundo, pero ellos lo estaban tolerando ahí. Y si usted ve el último versículo, el versículo 13 del capítulo 5, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará, o sea, a los incrédulos, a los que no están en la iglesia. Y dice, quitad pues a ese perverso, le llama Pablo, entre vosotros. Entonces, Pablo está en el capítulo 5, hermanos, tratando ese problema de este hombre, ¿verdad? Que estaba viviendo una relación sexual con la mujer de su papá. No era su mamá, era su madrastra, ¿verdad? Entonces, y la iglesia lo sabía, todos sabían eso, pero nadie decía nada. Todos se quedaban, míreme, calladito. Quizás ya sabían ese dicho que calladito te ves más bonito. Ya se sabían ese dicho, ¿verdad? Y ellos se quedaban calladitos, no decían nada por lo que estaba pasando. Entonces Pablo les dice que tenían que aplicar la disciplina de la iglesia y tenían que excomulgarlo de la comunión para que él pudiera arrepentirse y su vida, su alma fuera salva para el día del Señor. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Pero al tocar este tema, hermanos, Pablo introduce el tema de la cena del Señor. Es un tema que él toca en la carta y lo introduce justo aquí al tocar este problema de inmoralidad sexual que había entre ellos y que ellos no estaban limpiando, dijéramos. Ellos estaban permitiendo esto. Entonces, en el capítulo 10, si ustedes ven en el versículo 21 del capítulo 10, vuelve ya a tocar el tema de la cena del Señor, Pablo. Capítulo 10, versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor, que es la que vamos a beber esta mañana, y la copa de los demonios, dice. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos que acaso más fuerte que Él? Dice, y luego en el capítulo 11, ¿verdad? En el versículo 23 del capítulo 11, Pablo entonces vuelve al tema de la cena del Señor y dice, yo les enseñé lo que recibí del Señor, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa. Entonces, hermanos, Pablo introduce el tema de nuestra celebración cristiana cuando está corrigiendo este problema de que no estaban aplicando la disciplina, estaban tolerando el pecado y hay una conexión ahí como podemos ver. Pero antes de entrar más a ese aspecto que Pablo le llama la levadura aquí, quiero que primero pensemos en el concepto en el versículo 8 de celebrar la fiesta. Para eso deje una ceñita ahí y si va al capítulo 23 del libro de Levítico, Levítico es el tercer libro de la Biblia, al principio de la Biblia, en el capítulo 23, seguramente Pablo como un erudito, ¿verdad? Como un fariseo que había estudiado las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que existían en ese momento. Pablo seguramente al decirles celebremos la fiesta, Pablo seguro está pensando en todas las fiestas de Israel.
Él era un rabí, era un fariseo, él había sido instruido en las escrituras. Y seguramente Pablo tiene en mente la idea de las fiestas de Israel. Y en el capítulo 23 de Levítico, hermanos, como usted puede ver, dice son las fiestas solemnes. En el versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, dice, como santas convocaciones, y serán estas. Entonces, Pablo seguramente tiene en mente estas fiestas, y aquí aparecen 7 fiestas en este capítulo 23, hermanos. Las voy a mencionar rápidamente. Voy a poner ahí en la pantalla, vamos a poner el calendario. Ese es el calendario hebreo, más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Son los 12 meses, pero no coinciden con nuestro calendario que se llama el calendario gregoriano, sino que ese es el calendario hebreo, para que ustedes se ubiquen más o menos cómo es que se realizaban todas estas fiestas en el pueblo de Israel. Entonces la vamos a agrupar según las fechas en 3 grupos. El primer grupo, las primeras 2 fiestas, y van en orden ahí según el relato de Levítico 23. Usted lo puede ver posteriormente en su Biblia, o si tiene el escrito del mensaje puede ver ahí los versículos que corresponde a cada fiesta. Pero el primer grupo, hermanos, como podemos ver, vamos a ponerlo ahí. Las primeras 2 fiestas eran la fiesta de la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura, así se llaman ahí en el Levítico 23. Y eso se celebraban, hermanos, los israelitas lo celebraban el primer día del año. Para ellos el primer día del año era Abid o Nisán. Abid, que corresponde para nosotros a abril, dijéramos, marzo, abril. Entonces el 14 de Abid ellos celebraban la Pascua, ¿verdad? Y a través de la Pascua ellos recordaban su salida de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Y ellos comieron el cordero, mataron, sacrificaron un cordero por familia, lo comieron con hierbas amargas y con panes sin levadura. Y ellos a través de la Pascua, el 14 de Abid, ellos recordaban la Pascua, celebraban eso año con año. El día siguiente, del 15 al 21 de Abid, hermanos, ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que se llegó a considerar como una misma fiesta. Pero aquí Levítico 23 lo pone como 2 fiestas diferentes. La fiesta de los panes sin levadura. Se comía pan sin levadura durante esos 7 días, hermano. Se sacaba el gluten, ¿verdad? Hoy está de moda eso. Y era puro pan. Pan sin levadura era lo que se comía. Eso eran las primeras 2 fiestas. Luego venían 2 fiestas más que se celebraban ahí por mayo, junio para nosotros. Era el tercer mes del año para ellos en el calendario hebreo. Eran 2 fiestas más, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta de las semanas, así se le conocía también. Y la fiesta de las primicias consistía, hermanos, en un día donde ellos presentaban, dijéramos, las primeras gavillas. Ya la cosecha empezaba a dar sus primeros, no frutos, pero las gavillas, los granos. Y ellos traían ese día en agradecimiento y en gratitud a Dios porque les había bendecido, les había dado la lluvia, les había dado todo lo necesario para que las plantas produjeran, y traían sus primeras gavillas ese primer día. Y justo el día siguiente comenzaban 50 días o 49 días más en los cuales celebraban era una fiesta por la cosecha, anticipando toda la bendición que Dios les había dado. Y se conoce también esa fiesta de acción de gracias como Pentecostés, ¿verdad? Esa cuarta fiesta. Y luego tenemos el tercer grupo de fiestas
que aparecen al final del versículo 23 hasta el final del capítulo 23 de Levítico. Y esas, hermanos, ocurrían en el séptimo mes del calendario hebreo. Como ustedes pueden ver ahí, la parte, dijéramos que en este mes, el séptimo mes, comenzaba la segunda parte del año, era el séptimo, ¿verdad? Y comenzaban las lluvias, dijéramos, en ese mes. Comenzaban las lluvias y ese primer día de Tisri, se llama ese mes en el calendario hebreo, el séptimo mes, septiembre, octubre para nosotros, Tisri, ellos comenzaban ese primer día con un toque de trompeta. Tocaban las trompetas y anunciaban como el inicio del año, de un año nuevo, el año en la primavera. Entonces, por eso esa fiesta se llama, algunos le llamaron la fiesta del año nuevo, la fiesta de la trompeta, y anunciaban las lluvias y anunciaban como un inicio de una nueva época, de una temporada. Y luego, hermanos, el día 9 venía la fiesta de la expiación, que comenzaba el 9 en la noche, digamos a las 6 de la tarde, y terminaba el día siguiente a las 6 de la tarde. Y ese era un día de lamento por su pecado, y ofrecían ofrendas, sacrificios. El día de la expiación. Se le llama también este nombre famoso Yom Kippur, porque ellos se arrepentían y reconocían su pecado ahí, lloraban y se vestían en cilicio y ayunaban ese día. Y se humillaban delante de Dios reconociendo su pecado. Pero posteriormente a ese día 9, del 15 al 21 de ese mes, Tisri, hermanos, celebraban la fiesta de los tabernáculos y ellos dejaban sus casas y se vivían en ramadas literalmente durante todos esos 7 días para recordar que así vivieron todo su peregrinaje cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué es importante recordar un poco estas fiestas? Porque cuando Pablo dice en nuestro texto, celebremos la fiesta, acuérdense que Pablo en su trasfondo religioso, cultural, etcétera, él había celebrado todas estas 7 fiestas. Pero él dice bien específico, dice la fiesta, porque para nosotros ya no tenemos que estar celebrando esas 7 fiestas. Para nosotros como cristianos ahora esta fiesta, la fiesta cristiana, la Santa Cena, hermanos, dijéramos, incluye todos los aspectos que las 7 fiestas estas hemos mencionado o se celebraban. Cuando celebramos la Cena del Señor, usted puede ver que incluye la muerte del Cordero en la Pascua, incluye los panes sin levadura, o sea que nos limpiamos, confesamos, reconocemos, dice que escudriñemos nuestros corazones, dice Pablo, como vamos a leer más tarde. Hermanos, reconocemos a Jesús como las primicias, ¿verdad? Él fue las primicias, Jesús resucitó para que nosotros podamos ahora resucitar también. Celebramos la bendición de Él. Hermanos, tocamos, dijéramos en forma figurada, la trompeta anunciando, como dijo Pablo, dice que cuando celebramos la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor y anunciamos la venida del Señor. O sea, es un acto, dijéramos, profético, es un acto, es como una trompeta que está sonando, llamando la atención. Y al tomar el pan y la copa, esta mañana estamos anunciando que el Señor ha muerto y estamos anunciando la venida del Señor también. También cuando celebramos la Cena del Señor, hermanos, somos llamados a humillarnos y a reconocer que somos pecadores, que hemos pecado delante de Dios, que hemos quebrantado sus leyes, sus normas, y que merecemos su castigo, pero Él ha muerto por nosotros. Y por eso podemos disfrutar de su presencia en medio de nosotros. Y eso nos recuerda la fiesta de los tabernáculos, su presencia, que Él está en medio de su pueblo. Amén. Entonces todo esto, hermanos, incluye
nuestra fiesta, la cena del Señor, dijéramos, es una síntesis de Levítico 23. Encierra en una sola estas 7 fiestas. Cristo es el cumplimiento de cada uno de estos aspectos. Entonces, la cena del Señor para nosotros los cristianos, hermanos, tiene mucho significado. Tiene mucho significado. Encierra, dijéramos, emociones y sentimientos dobles. Emociones y sentimientos encontrados. Porque por un lado es una celebración, ¿verdad?, en la que experimentamos y debemos hacerlo con tristeza por el pecado. Pero por otro lado debemos hacerlo con alegría porque Cristo ya fue ofrecido por nosotros. Amén. Entonces se mezclan esos sentimientos, ¿verdad? Esas emociones. Lamento sincero, pero gozo profundo. Una celebración de duelo, pero una celebración de alegría. Ambos aspectos deben de estar presentes cuando celebramos esta fiesta. Pero ahora entremos, hermano, al aspecto de la levadura que Pablo enfatiza aquí. Si regresamos ahí a nuestro texto, a esos 3 versículos, amados hermanos, veamos esos 3 versículos. Fíjese, Pablo en esos 3 versículos repite 6 veces, hermano, la palabra levadura. O sea, eso es importante. Y levadura equivale a suciedad, impureza o mancha. Levadura es un símbolo aquí del pecado en nosotros. Es la suciedad que nos hace indignos delante de Dios, que nos ha llamado a ser limpios y santos como Él es santo. Y Pablo dice que no debemos tolerar ni siquiera un poquito de levadura, dice. Porque la levadura leuda toda la masa con facilidad. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces eso nos habla, hermanos, representa el pecado y nos habla del poder del pecado para arruinar las cosas. Del poder del pecado para contaminar toda una congregación rápidamente, si se acepta, aunque sea un poquito de levadura. Dice, no con levadura, ni siquiera un poquito, dice, acuérdense, el poder que tiene esto para contaminar, para contagiar. La iglesia puede sufrir eso con facilidad. Por eso no debemos de ser indulgentes con el pecado, en primer lugar en nosotros, pero también en nuestros hermanos. Amén, hermanos. Acuérdese que era lo que Pablo estaba corrigiendo ahí. Tengamos presente eso. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hermano, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, Pablo dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, una plática, solo una plática puede ser suficiente para contaminar a otro. Un susurro en el oído, una palabra dicha con doble sentido, con mala intención, puede ser una inyección venenosa que envenene el corazón, contagie a otros y envenene a una iglesia entera. No digamos lo que estaba pasando en Corinto, que había ese pecado tan evidente, tan grosero, que ni siquiera en el mundo ocurría, ni siquiera en el mundo se aceptaba y ellos lo estaban tolerando. Y Pablo dice, no, dice, si van a celebrar la fiesta, celébrenla, pero limpien la levadura, está diciendo. Limpien la levadura de en medio de ustedes, no la toleren ni siquiera un poquito. Entonces, hermanos, el pecado es sumamente peligroso, tiene un gran poder para engañar. Entonces, uno mismo puede ser cegado, dice la Escritura, por su pecado. El mismo pecado de uno lo enceguece, como dice el Salmo, ¿quién conoce sus propios errores?
Líbrame, Señor, dice, de los que me son ocultos, porque hermanos, el pecado es engañoso, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 13. Dice antes dice, exhortaos, dice, los unos a los otros. Exhórtense, dice, el uno con el otro. Dice, cada día, imagínense. No dice de vez en cuando, no dice cada día, exhórtense. Entre tanto que se dice hoy, dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, es poderoso y contamina y endurece la conciencia, endurece el corazón de una persona con facilidad. Por eso no podemos tolerar ni siquiera, dice Pablo, un poquito de levadura. Y esta mañana, hermanos, que vamos a celebrar nuestra fiesta, como lo hacemos habitualmente cada mes, esta mañana que vamos a tomar el pan y el vino juntos como cuerpo, como pueblo de Dios, que Él nos ha dado esta fiesta para que la celebremos de la manera que ya dijimos, implicando todas estas cosas tan lindas y hermosas en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios. Hoy que lo vamos a hacer, hermano, hagámoslo bien. Amén. Hagámoslo bien esta mañana. Hagámoslo como Dios quiere, sin levadura. Revísese, mire por ahí si no le ha quedado algún poquito en la bolsa de levadura, hermano, por favor. Revísele la cartera a la hermana. No le vaya a sacar nada, pero las carteras, ¿verdad?, de las hermanas son bien lindas. Mi esposa saca unas cosas a veces de la cartera, hermano. Está bien, pero que no haya levadura, hermano. Ahí no, saquemos, dice Pablo. Entonces, miren, el versículo 8, hermano, pudiéramos decir que Pablo habla de dos tipos, vamos a llamarle así, es lo mismo, pero para hacer una diferenciación, dos levaduras diferentes. Versículo 8. Y en el versículo 7 también Pablo habla de esto. Dice, habla de primero la vieja levadura. Dice que limpiaos pues ¿de qué? De la vieja levadura, para que seamos nueva masa. Sin levadura, ¿cómo van a ser? No, ¿cómo dice? ¿Cómo sois? Dice, limpiémonos de la vieja levadura para que seamos nueva masa como lo son ustedes. Ustedes son nueva masa, está diciendo. ¿Qué quiere decir eso en la figura de Pablo? Que somos cristianos, pues, que somos creyentes, que hemos sido regenerados, que somos nuevas criaturas. Eso quiere decir. Dice, celebremos la Pascua, celebremos la fiesta, celebremos nuestra fiesta sin esa vieja levadura, o sea, con la conciencia de que ya no somos los de antes, hermano. Esta mañana vamos a tomar la copa y el vino. Este es un requisito para tomarlo. Si usted sigue siendo la misma persona que siempre ha sido, no puede tomar esto. Pero si usted dice, yo soy una nueva persona, ¿y por qué eres una nueva persona? Porque Cristo vive en mí. Porque Él vino a mi vida un día muy especial, como dice el corito, ¿verdad? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, ¿verdad? Y Él me dio paz y cambió mi vida. Entonces, si yo digo, yo ya no soy el mismo de antes, soy una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva persona, entonces usted puede tomar la cena del Señor. Usted dice, antes yo era, pero hoy en Cristo soy una nueva persona, una nueva criatura. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Ahora, si usted no le ha entregado su vida a Cristo,
esta mañana lo puede hacer. Si usted está aquí esta mañana y no le ha entregado su vida a Cristo, hoy lo puede hacer. Y participa de la cena de esta fiesta. Dice, no con esa vieja levadura. O sea, viejo porque se refiere al pecado antiguo, al pecado original, dijéramos, con que nacen todas las personas, con que nacimos. Pablo está diciendo, todos venimos leudados, todos venimos contaminados con el pecado. Desde la concepción recibimos la naturaleza pecaminosa y nacemos con pecado y por eso nos convertimos en pecadores. Y por eso quebrantamos y hemos quebrantado las normas de Dios, porque veníamos ya así defectuosos, leudados. Esa es la vieja levadura con la que traíamos desde nacimiento. Entonces, Pablo dice, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, le voy a leer capítulo 5, versículo 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Miren, Primera de Pedro 1:3, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esas trompetas, esos tabernáculos, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esta fiesta solemne, hermanos, Pablo dice en el versículo 7, ya nuestro Cordero Pascual fue sacrificado. Cristo fue sacrificado ya. Por eso podemos celebrar esta fiesta, porque hemos creído en Cristo, hemos creído en Él, hemos hecho de Cristo nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, como decimos, porque no necesitamos nada más. Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos agregarle algo a nuestra salvación. No necesitamos agregarle algo a nuestra fe. No necesitamos hacer alguna buena obra complementaria. No, Cristo es suficiente. La fe en Cristo es suficiente. Y por eso Pablo dice, ya nuestro Cordero Pascual fue sacrificado y ahora la sangre de Él está sobre nosotros y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Amén. Entonces, mire, leamos Hebreos capítulo 10, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 14, para avanzar. Dice, porque por una sola ofrenda, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea que, hermanos, usted a los ojos de Dios, si usted ha creído en Cristo, usted ha sido hecho perfecto, imagínese. No, la obra no la ha completado, pero posicionalmente los creyentes somos nueva masa y hemos sido hechos perfectos por la fe, hemos sido justificados, está diciendo aquí el escritor a los Hebreos. Versículo 17 del capítulo 10 dice, y él añade, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, pero fue hecho esa obra por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De todo esto está hablando Pablo aquí. Entonces, número uno, sin esa vieja levadura, ya usted no es la misma persona si le ha entregado su vida a Cristo. Usted es una nueva persona ahora. Somos nuevas personas, somos de Cristo. Eso es lo primero. Una observación aquí. Si usted dice yo soy cristiano y no se ha bautizado, ¿verdad? El único requisito, hasta donde nosotros entendemos, en la práctica hay iglesias que lo hacen de diferente forma, pero el único requisito para tomar la cena del Señor es
creer en Cristo según este pasaje, sin la vieja levadura. O sea, si somos de Dios, pues, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Ahora, si usted no se ha bautizado, número uno, el bautismo no salva a nadie, ¿verdad? Acuérdese, el ladrón en la cruz no se bautizó, no le quedó tiempo. Pero si usted dice yo soy cristiano y han pasado años y no se ha bautizado, considere tomar la cena del Señor. A no ser que diga, Señor, perdóname esta mañana y usted haga ya un compromiso con el Señor y en los próximos bautizos se bautiza. Pero no tome la cena del Señor si usted piensa seguir sin bautizarse. No la tome mejor. Porque usted está diciendo, yo como que no he creído, pues. Como que no soy nueva criatura. Y eso es grave, eso es serio. Ahora, si usted dice, yo sí es Él mi Señor, yo soy un nuevo hombre, una nueva mujer, por las razones que sea no se ha bautizado, pero hace una convicción, una decisión, un compromiso con Dios, tómela con libertad porque para eso es. Pero no sigamos igual como quizás algunos estamos. Ahora, número 2, miren el versículo 8, hermanos. Pablo habla de otra levadura, porque dice, no con la vieja levadura, ni dice, con la levadura de malicia y de maldad. Le vamos a llamar a eso para identificarlo, levadura sin levadura remanente. Le vamos a llamar así. Sin levadura remanente. Es como que usted en su casa, dijéramos, haya tenido una panadería, ¿verdad? Y tiene una alacena llena de levadura ahí, porque usted era panadero. Algo así éramos nosotros, ¿verdad? Antes éramos pecadores empedernidos, ¿verdad, hermano? Teníamos ahí un arsenal de pecados y de cosas, pero nosotros limpiamos todo eso, lo sacamos cuando creímos en Cristo, lo desechamos, es lo que ya dijimos. Pero puede ser que haya quedado algún su poquito ahí en una esquina, ahí en una alacena, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Que no le demos lugar a cosas de la vida pecaminosa de antes, que no lo cultivemos ni lo aceptemos en nuestra vida ahora. Que no vengamos a celebrar esta fiesta teniendo poquitos de levadura ahí reservados, guardados. Y nosotros lo estamos consintiendo, dice. No, ni tampoco, dice, con levadura de malicia y de maldad. La malicia, hermanos, es una predisposición para engañar. Engañar. O sea, alguien malicioso es alguien que está haciendo algo con doblez. Dice, no vengas a celebrar esta fiesta con un doble corazón, diciendo que sí, que te arrepientes, que vas a cambiar, pero vas a seguir igual. No, dice, no lo hagas así. No, deseche esa levadura también de malicia y maldad, porque maldad es una intención aquí en el contexto de seguir igual. Miren, 1 de Pedro 2, versículo 1. Les voy a leer aquí, va a aparecer ahí en la pantalla. 1 de Pedro 2, versículo 1. Pedro dice, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desechemos todo eso. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando celebramos esta fiesta, está diciendo, es la oportunidad para desechar todas esas mañas, pues, que el pecado produjo en nosotros. No levante la mano, solo yo voy a levantar las 2 millas, hermano. ¿Cuántos tenemos mañas, hermano? Allá el hermano dijo amén con convicción, ¿verdad? ¿Cuántos nos dejó mañas la vida de pecado, hermano? Tenemos malas costumbres de nuestra vida anterior. Y entre más, por eso la importancia que nuestros niños conozcan al Señor lo antes posible.
¿Cuál es la diferencia entre conocer a Cristo a los 15 años que a los 50 años, hermano? A los 50 años, hermano, ese hombre viejo es bien mañoso, hermano. No de robar, sino de mañas. A los 50 años ese hombre viejo es tamaño así, hermano. A los 15 años el hombre viejo está tiernito, no está tan mañoso todavía. Entonces, lo que está diciendo es, este es el momento para desechar esas cosas que tienen que ver con la malicia y la maldad de la vida de pecado, de la vida anterior, que son los remanentes que hemos traído de nuestra vida sin Cristo. Dice, desechemos eso. Hoy es el día de entregar eso y decirle, Señor, esta maña, este hábito, lo que sea, mal carácter, pornografía. Hoy que es tan fácil, hermano. Si continuamente uno es tentado, si uno viendo una noticia hasta ahí le aparece ahí un clic. Diga, haga clic, le dice. Y una muchacha le hace, y uno muchas veces le ha dado clic ahí. ¿Verdad? Tiene que uno estar bien acorazado, hermano. Y ese es como el alcohol que dice el proverbio, ¿verdad? Que es como una serpiente que lo muerde y ya lo amoló, como decimos. Hermano, rencores. Un cristiano con rencor. Eso es contrario al evangelio. Es contrario a la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vas a celebrar la fiesta guardando un rencor? Y pensando en que vas a salir con el mismo rencor. No, dice, no lo tomes así. Vas a seguir una enemistad, con un malentendido, con algo cualquier cosa que sea, remanente de esa vida del mundo, pues, de esa vida sin Dios, que todavía nosotros estamos en este cuerpo de muerte, ¿verdad, hermano? Entonces dice, no, dice, desechemos y hagámoslo, dice, porque hermanos, los panes sin levadura eran ofrendas que traían los israelitas y las ponían en el altar. O sea, la idea aquí es que esta fiesta, hermanos, es un acto de adoración a Dios. Cuando tomamos el pan y el vino, hermanos, es un acto de adoración. No solo es algo que nosotros estamos recibiendo, es un acto de adoración. Al tomar el pan todo lo que ya dije de las fiestas, todos esos elementos incluye aquí, y lo dije bien rápido, usted puede estudiarlo detenidamente. Todo eso incluye cuando tomamos el pan y el vino, y es un acto de adoración a nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, dice con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, es algo del corazón, hermanos. No tiene que ver con nada externo. Hermanos, no somos perfectos, pero somos auténticos. Amén. No somos perfectos, pero somos auténticos. Nos equivocamos, pero enmendamos nuestras equivocaciones. Ofendemos, pero pedimos perdón. Fallamos, pero restituimos cuando fallamos. Ese es el punto. Sinceridad y verdad, dice. Tenemos un deseo honesto y sincero, una aspiración real de ser limpios y santos, de ser transformados. Esa es la razón por la que Él murió por nosotros. Es un deseo, es una aspiración, es algo que nos impulsa, es algo que queremos ser santos como Él es santo. Es nuestra aspiración, es nuestro anhelo honesto y sincero. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora terminemos con esto último. Porque dentro de todo lo que Pablo está hablando, hermano,
Esto tercero, hermanos, tiene que ver con que celebremos la fiesta colaborando con otros, sirviendo a otros. O sea, la fiesta, la cena del Señor, hermanos, es una fiesta, sí es algo personal esto, pero no es algo individual. Es algo personal, pero no es algo individual, es algo colectivo. Mi celebración va a impactar, va a influir, va a bendecir o va a afectar a mis hermanos. Cómo yo celebro esto va a afectar a los demás. Ese era el punto aquí de Pablo. En el capítulo 5, como ya dijimos, ellos no estaban siendo fieles los unos para con los otros. Al celebrar la fiesta con levadura, no estaban siendo fieles los unos con los otros. Para que una fiesta, ustedes saben hoy con las noticias cuántas fiestas terminan en lamento, hermano, en tragedias. ¿Sabe que esta fiesta puede terminar en tragedia, hermano? Eso dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, esta celebración puede ser una celebración que termine en tragedia, en juicio de Dios, por no celebrarla sin levadura. Entonces dice, por eso Pablo está aquí insistiendo. Ellos habían estado participando de la mesa del Señor. Ellos, a saber cuántas santas cenas habían celebrado ese tiempo atrás. Y el que había cometido este pecado, campante como decimos, le daban santa cena como que nada y todos sabían. A veces uno no sabe, pero sabiendo. Entonces, por eso Pablo les introdujo aquí el tema de la cena del Señor, para amonestarlos y llamarle la atención de que ellos no estaban amando en verdad a ese hermano ni a toda la congregación, porque estaban aceptando, tolerando y no estaban diciendo nada, no estaban ayudándose, estaban permitiendo la levadura en medio de ellos. Y una levadura tan evidente. Entonces, hermanos, claro, el Espíritu Santo es el que obra, ¿verdad? Y nos santifica. Pero hay también un efecto santificador que la iglesia debe de hacer, los demás deben de hacer en mí y yo debo de hacer hacia los demás. Hay un efecto santificador de lo que yo debo de hacer con los demás y los demás provocan en mí. Porque imagínense si aquí nosotros tomamos la cena del Señor y decimos esto y lo otro y todos sabemos que todos saben. Entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo se va a estar la vida espiritual? Ah, no, si aquí se vale todo, hombre, hagamos changoneta esto. Si aquí es lo mismo, da que lo hagamos de esta forma o de aquella. Y entonces, por eso Pablo les explicó más adelante, en detalle en el capítulo 11, qué iba a pasar si ellos seguían celebrando, dice. Y de hecho él les dice, entre ustedes hay muchos enfermos, dice. Entre ustedes ya muchos ya murieron, ya duermen. ¿Y por qué? Dice Pablo. Porque tomaron la cena del Señor indignamente. Solo Dios sabe. Pero ya entre ustedes hay quienes duermen y hay otros que están enfermos porque han tomado la cena del Señor indignamente. Otros están débiles, no tienen ganas de nada. Sus rodillas están paralizadas, están sus brazos caídos, están sin energía espiritual, sin ánimo espiritual,
no tienen ganas de servir, no tienen ganas de congregarse, no tienen ganas de visitar a los hermanos, no tienen ganas de hacer nada por el Señor. ¿Y por qué no tienen energía espiritual? ¿Por qué no tienen ganas? ¿Por qué no tienen espíritu? Pues ánimo del Señor. Porque dice, porque han estado celebrando la cena del Señor de una manera indigna. Entonces, háganlo bien, está diciendo Pablo. O sea, era un problema de sensibilidad y un problema de parálisis. Por eso Pablo les dice en el versículo 1, no es buena vuestra jactancia. En el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, les dice. O sea, era un orgullo. Ellos decían que era por amor, pero habían confundido lo que es el amor con la tolerancia y la indulgencia barata, dijéramos, de este mundo. Quizás tenían buenas intenciones, pero al permitir y no corregir el pecado en medio de ellos, hermanos, estaban provocando todo este efecto en la iglesia local. Y limpiar la levadura en medio de ellos, literalmente en el versículo, hermanos, quería decir que sacaran al ofensor. Eso quería decir, sacar la levadura, era sacar a ese hombre de la comunión de la iglesia. O sea, sacarlo de la membresía, pues. Eso quería decir, exactamente, literalmente, esa es la interpretación. Sacar la levadura era, saquen a ese hombre, disciplínenlo. Pero ese es el verdadero amor. No sabemos que un padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. No sean insensibles al pecado. No estén paralizados. No estén inmóviles. Accionen. La iglesia tiene que accionar. Pero esa no es la acción solo del pastor o de los pastores o de los líderes. Es acción de cada uno de nosotros. El cuidado mutuo, el exhortarnos los unos a los otros cuando hay cosas que no están bien. Entonces, la iglesia necesita experimentar el poder santificador del Espíritu Santo, pero la acción también santificadora del mismo cuerpo, y ellos no estaban haciendo eso. Por eso, hermanos, esta mañana el Señor nos ayude a celebrar como es digno del Señor. Amén, hermanos. Si vamos al capítulo 11, para concluir, del versículo 23 hasta el versículo final, hasta el 34 del capítulo 11 y atrás en el capítulo 10, también como leímos. Pero aquí es el pasaje más extenso donde Pablo explica lo de la Santa Cena, lo de nuestra celebración. Entonces, a través de esta celebración se le ofrece a la iglesia, amados hermanos, un medio para cubrirse del juicio de Dios. Hermanos, cada vez que celebramos esta fiesta, fíjese, pueden pasar dos cosas después de que celebramos esta fiesta. Uno es que nos salimos cubiertos del juicio de Dios, ¿verdad? Si lo hacemos bien, esta celebración nos cubre, ¿verdad? Del juicio de Dios. Pero si lo hacemos mal, entonces nos exponemos al juicio de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces, hagámoslo bien, dice Pablo, limpiémonos, dejemos todo peso, dejemos el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Entonces, hermanos, a través de esta celebración recordamos lo que Él hizo por nosotros
además de recordar lo que Él quiere y espera de nosotros, pureza y santidad. En el versículo 32, ahí del capítulo 11, dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si lo hacemos bien, somos cubiertos por Él. Si lo hacemos mal, seremos castigados por Él. Entonces, o sea que esta celebración es de suma importancia en la vida de la iglesia. Celebrar esta fiesta, hermanos, significa que nos ponemos bajo la autoridad de Dios, que nuestra fe está en Dios al tomar ese pan y esa copa. No es poca cosa. Estamos diciendo, estamos adorando, estamos diciendo: Señor, te agradezco porque tú moriste por mí. Al agarrar esa copa y ese pan, estoy diciendo: Señor, yo te adoro y te agradezco que moriste por mí. Gracias, Señor, que yo creo en ti y creo que tu muerte es suficiente para el perdón de mis pecados. Señor, reconozco que soy un pecador, que he quebrantado tus leyes y que he fallado, Señor, pero que tú me has perdonado y has borrado todas mis rebeliones. Además, cuando tomamos ese pan y esa copa, estamos diciendo: Señor, sé que he pecado, Señor, que he fallado esta semana, este mes he fallado, Señor. Pero, Señor, tú sabes que el deseo sincero, honesto de mi corazón es hacer lo bueno delante de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi debilidad, en mi flaqueza. Ayúdame en mi ignorancia, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Perdóname. Porque si alguno dice que no ha cometido pecado hacia Dios, mentiroso, dice Primera de Juan 1, versículo 10. Entonces reconocemos, porque es una fiesta de expiación por el pecado. Nos humillamos y decimos: Señor, sí, Señor, pero tú eres mi victoria. Tú eres, Señor, el motivo de mi triunfo. Así que, hermanos, de esa manera esta mañana queremos celebrar la cena del Señor. Celebrar nuestra fiesta. Celebremos esta fiesta. Sí, con ese compungimiento, dijéramos, de corazón, pero con una gran alegría, porque Él ha muerto por nuestros pecados, nos ha perdonado y Él nos está transformando. Amén, hermanos. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor.